Estas son cosas que solo pasan si estás con un argentino y ama los asados. O sea, vean, asado con lluvia. Lluvia, lluvia, lluvia y él haciendo un asado con el impermeable. Ah, con rayos y centellas y todo. Santo cielo, un asado para celebrar que estamos a un día de Alaska. A un día, sí señores. Hoy es el gran día, hoy llegamos a Alaska, así que para prepararnos bien. Ahora sí, con todos los laureles. Faltaría el moñito acá para entrar de gala. Nos vemos en Alaska, people. Vamos a Alaska. Hoy llegamos. ¡Hoy llegamos! Realmente estoy muy emocionado porque realmente por mucho tiempo, por muchas horas y horas de andar en la moto, pensé y decía este momento, ¿no? Digo, ¿qué va a hacer cuando llegue a Alaska? Y hasta casi lloro arriba de la moto pensando en llegar, ¿no? Cuando esté llegando y nada. Estoy súper feliz por estar donde estoy y agradecido por todas las personas que me acompañan en este viaje. Así que nada, hoy para mí es un gran día. Así que nada, hoy llego a Alaska y nada, se cumple algo mágico que no solamente es un viaje, no solamente es un sueño, sino también me cambió la forma de ver la vida. La empecé a ver de otra manera gracias a esto que viví durante estos 6 años y 9 meses. Así que nada, estoy súper feliz y súper nervioso por cruzar esta última frontera. Nos vamos a Alaska. Y así nos despide Canadá, los últimos 60 kilómetros. La poderosa Betsy está llegando a Alaska. Miren lo que es la sierra esta. Los colores del otoño, nada, increíble. No está lloviendo, el día está hermoso, está fresquito, pero por este lado está oscuro, que se vienen las nubes. Y por allá en Alaska se ven unos rayitos de sol, así que Alaska nos va a recibir con sol. Esta patente, esta nave, llega a Alaska. At border crossing a la frontier. Esto significa que estamos a 5 kilómetros de la frontera. Miren dónde estamos. Quiero que vean este mapa. Esta ruta no sabíamos que era tan famosa. Es la ruta Top of the World Highway. Nosotros, como se ve en el mapa, territorio de Yukon, Canadá, territorio de Alaska, United States. We are here. Estamos a solo un paso. Quiero que así. Un paso de entrar a Alaska. Un paso. Quiero que vean esto. Quiero que lo vean conmigo. Oh, esto es increíble. Es increíble esto. Quiero que vean este cartel.
Llegamos, gente. Miren. You made it. Yeah. Gracias a todos los que me acompañaron, gracias a los que están atrás llorando conmigo. De verdad, gracias. Gracias por todas las personas que en estos 6 años y 8 meses me acompañaron, estuvieron, están, y gracias a todos los que me acompañaron y gracias a mi Betsy que me trajo hasta acá, mi poderosa Betsy. Ahí viene la Gina y llegamos. Tanto tiempo, imposible que se creía esto. Soñando y soñando, horas arriba de la moto, soñando llegar acá a ver este cartel. Que es un cartel, ¿no? Pero los sueños son para cumplirlos, son para ser felices y nada. Soy muy feliz. Después de esta sabrosura se viene la aventura, se viene, porque no era solo llegar hasta el cartel de Alaska, ¿no? Ahora se viene lo bueno, se vienen muchos glaciares, se vienen rutas, así que nada, ahora viene lo lindo y a conocer Alaska, que no es solo el cartel, sino es ver Alaska, y la Betsy está lista. Ambos estamos listos para todo lo que se viene. Ahora sí, nos despedimos de Alaska. Y escuchen esto.
Vamos que nos vamos. Tiki tiki. Vamos a Alaska de vuelta. La última vez. ¡Nos fuimos!